La parte frontal del edificio es bastante sorprendente. Ed McCann es un ingeniero de caminos que ha examinado las fuerzas estructurales de la Jadne. Si lo giramos hacia un lado, nos damos cuenta de que, en efecto, se trata de un edificio esculpido en la roca, por lo que, cuando hablamos de él como estructura y cómo funciona, es muy diferente a un edificio convencional. La totalidad de la Jadne está esculpida de una sola pieza de roca. Sin embargo, hay un lugar que puede estar en peligro. El pórtico o entrada que domina la sección inferior. Cientos de toneladas de roca descansan sobre este vasto espacio. La solución es un enorme dintel de piedra que se extiende a lo ancho del edificio y soporta su peso. El dintel descansa sobre 6 grandes columnas, pero incluso estas están esculpidas en la roca. Mientras que las 4 exteriores están incrustadas en la pared de roca, las 2 centrales son independientes. Parece como si estas 2 columnas soportaran casi todo el peso. De ser así, las columnas tuvieron que esculpirse completamente rectas para soportar el peso del dintel superior. Suponía un gran riesgo, pero los nabateos sabían cómo evitarlo. Si observamos la estructura, veremos que se trata de un dintel con columnas que lo sustentan. Es decir, al observarlo con detenimiento nos damos cuenta de que el dintel sigue completamente fijado a la pared y que aún forma parte de ella. Se encuentra incrustado en la masa de roca, así que resulta difícil imaginar que si quitáramos las columnas centrales se vendría abajo la estructura. Existen pruebas convincentes que apoyan esta teoría. La Jadne fue objeto de una exhaustiva restauración durante los años 60. Previamente faltaba una de las columnas centrales, tal y como puede apreciarse en pinturas del siglo XIX. Incluso sin esta columna, la Jadne permaneció intacta. Las columnas no soportan la carga. El dintel y de hecho la fachada entera se sustentan por completo en el gran acantilado en el que se encuentran. Estos hallazgos muestran que la Jadne no fue fruto de la casualidad. Los nabateos sabían lo que querían y cómo lo querían. Eran plenamente conscientes de todos los elementos antes de que construyeran algo así. La construcción fue meticulosamente planificada y cuidadosamente gestionada. Eso implica que no solo había un equipo de tallistas, de escultores o de canteros, sino también un supervisor. Había un arquitecto que diseñó la fachada. Gracias a la habilidad del arquitecto, los nabateos fueron capaces de crear una colosal estructura monumental por un porcentaje mínimo del riesgo y los esfuerzos. Si intentáramos construir un edificio de esta magnitud que se mantuviera en pie, la tecnología y el coste serían prohibitivos, por lo que se trata de un modo barato y eficaz de obtener un efecto fantástico. Los expertos habían establecido cómo se construyó la fachada, pero sus investigaciones aún tenían un largo camino por delante. Seguía habiendo interrogantes sobre el interior de la Jadne y su función. La Jadne, con sus espléndidos detalles, es una expresión y demostración de la riqueza y el poder de los nabateos. La Jadne se encuentra justo a la entrada de Petra. Debe de haberse construido para intimidar a los visitantes de la ciudad. Pero por supuesto los nabateos no construyeron este extraordinario monumento únicamente para impresionar a los visitantes. ¿Cuál era la finalidad de la Jadne, la superestructura más espectacular de Petra? Los acantilados de Petra están llenos de estructuras labradas en la roca. Su función variaba desde tumbas, pasando por templos, hasta casas. De la magnitud de la Jadne puede derivarse que se construyó con un gran propósito. La pregunta es, ¿cuál? Las claves yacen ocultas en la escultura. La gran fachada está adornada con figuras míticas divinas, animales y hojas y flores. Pero estas contrastan con la decoración nabatea convencional. Tradicionalmente, los nabateos utilizaban diseños geométricos y representaban a sus dioses al estilo árabe como bloques rectangulares. Los dioses de los primeros nabateos
en los siglos III y IV antes de Cristo, son bloques de piedra. Lejos de ser simples bloques de piedra, las esculturas de la fachada se han identificado como amazonas, grandes mujeres guerreras de la mitología griega. En el centro se ha descubierto la corona de Isis, la diosa egipcia, justo encima de donde la cabeza de Medusa vigilaba a los visitantes. Hasta lo que sabemos, la Jadne es la primera de las grandes fachadas que está llena de imágenes originarias de otras naciones. Es con certeza la más espléndida. Los nabateos no solo obtuvieron riqueza de sus rutas comerciales por el desierto. Mientras viajaban por el Mediterráneo oriental, adquirieron ideas, estilos artísticos y creencias. Con el tiempo, los dioses de los nabateos cambiaron de aspecto. Ya no son solo bloques de piedra, sino que se parecen a Zeus, Isis, Afrodita, los dioses de todas las naciones de su alrededor. Y la decoración no es el único reflejo de la adopción de estilos mediterráneos. La totalidad de la fachada imita la arquitectura del mundo clásico. Creo que es innegable que en la Jadne está presente el carácter monumental, la influencia de Egipto, pero también la influencia del mundo greco-romano. Es fácil imaginar cómo adquirieron estas ideas los nabateos, pero resulta menos obvio por qué quisieron copiarlas. La respuesta tiene la misma importancia hoy que hace 2000 años. Miren la ropa que llevo. No llevo ropa tradicional jordana, ni tampoco son jordanos los coches que utilizamos. Ocurría lo mismo en ese periodo, en el que la cultura grecorromana era dominante. A medida que los nabateos adquirían riqueza y sabiduría, fueron adoptando las tendencias de la época. Ahora, aplicando esta mitología adoptada, es posible desentrañar las historias ocultas en la escultura y desvelar las claves acerca de la función del gran edificio. Tenemos las 4 águilas que se pensaba que transportaban el alma de los muertos hasta el cielo. A los lados hay 6 figuras de amazonas bailando con la doble hacha. Es la danza de la muerte de las amazonas. Se cree que las 2 figuras situadas en la base de la Jadne son los gemelos romanos Castor y Pollux, quienes guían las almas de los hombres al inframundo. Hay una fuerte asociación con la muerte en casi todo lo que vemos. También hay otras pistas en la Jadne dedicadas a los muertos. En la entrada, justo aquí, podemos ver esta pila con un orificio y un canal de salida que se utilizaría para ofrecer sacrificios. Así que la gente podía acercarse a admirar la hermosa fachada, subir y realizar su ofrenda, que podían ser aceites, perfumes o quizá un pequeño animal para derramar la sangre por aquí hasta acabar en aquella pila. Las ofrendas y los sacrificios a los muertos eran una parte importante de las creencias de los nabateos. La relación con la muerte y los rituales proporcionan tentadoras claves de la función de la Jadne, aunque no desvelan el verdadero propósito del edificio. Podría ser un templo, un monumento o una tumba. Puede que la clave final yazca en el interior. Sin embargo, ante el esplendor de la fachada, el interior de la Jadne causa sorpresa. No hay grandes suites o habitaciones, solo una sencilla cámara principal de 12 metros cuadrados y 13 metros de altura, con 2 habitaciones secundarias en la parte delantera. La tarea de crearla sin la tecnología moderna resulta casi inimaginable. La escena en el interior debió de ser horrenda, con el aire asfixiante debido al polvo. El interior es un espacio muy reducido y muy oscuro. Únicamente contaban con pequeñas lámparas de aceite para iluminarse mientras avanzaban penosamente hasta el corazón del acantilado. Sus herramientas eran simples picos de hierro, cinceles y sus propias manos. Las cámaras se esculpieron con la misma técnica de arriba a abajo utilizada en la fachada.
Una vez que alcanzaron el nivel inferior al dintel, comenzaron a trabajar en las estancias interiores. Excavaron un túnel directamente en el acantilado, que se amplió para crear el pórtico situado detrás de las columnas. Desde ahí, labraron más túneles para crear los techos de las cámaras. Las únicas pistas de esta inteligente técnica son las ventanas situadas encima de las entradas, que sirvieron como primeros accesos al túnel. Posteriormente, a las obras en la fachada a medida que descendía la plataforma de trabajo por la pared, le siguieron los suelos de las cámaras. Se extrajeron aproximadamente de 5.000 a 6.000 bloques de piedra del interior de la Hazne. Los canteros sacaron la friolera de 6.000 metros cúbicos de roca de la cámara, lo que equivale a 2 piscinas olímpicas llenas de piedra. Es un logro increíble. Sin embargo, el trabajo duro no fue el único secreto de su éxito. A pesar de su simplicidad, la cámara requirió también una cuidadosa ingeniería. Por encima yace la aplastante fuerza de 160 metros de roca sólida. Tenemos este inmenso pedazo de roca encima, decenas de metros, cuyo peso descansa encima de este orificio, por lo que las cargas han de transmitirse a algún lado. Y lo que sucede es que las cargas siguen la ruta más directa, por lo que rodean los lados de la cueva y descienden hasta el centro de la Tierra. El problema surge si la cámara es demasiado amplia. Las cargas del inmenso pedazo de roca de encima no podrían rodearla por los lados y empujarían por el centro hasta avanzar de este modo. Los nabateos comprendieron con claridad los límites de su diseño. Hicieron las cámaras interiores suficientemente pequeñas para evitar que se viniera abajo el techo. Pero la simplicidad del espacio interior no proporcionó pista alguna a los arqueólogos acerca de la función religiosa de la Hazne. Ha habido gran cantidad de especulaciones en torno a su finalidad. Hay quien ha afirmado que era un templo, pero no posee las divisiones correctas de un templo. Otros han dicho que se trata de una tumba, pero de nuevo, no hay indicios de enterramientos. El interior no ofrece señales de enterramientos, sarcófagos o zócalos que pudieran contener cuerpos. Sin restos de un cuerpo no podía ser una tumba. Puede que la Hazne fuese un monumento en honor a un gran rey. Sin más pistas que seguir, parecía que nunca se desvelaría el verdadero propósito de la Hazne. Pero entonces, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. En 1996 hallaron pruebas de que el nivel del suelo situado enfrente de la Hazne era mucho más bajo en tiempos de los nabateos. Este hallazgo condujo a un hombre a un viaje de exploración subterránea con el fin de encontrar qué había por debajo y desvelar el último secreto de la Hazne. Süleyman Farayat fue director del Parque Arqueológico de Petra. Farayat sabía que la superficie pavimentada del Sik, la sinuosa garganta que conduce hasta Petra, desaparece en la arena 300 metros antes de su fin. Tuvo un presentimiento. Si el sendero continuaba su trayectoria descendente, llegaría hasta la Hazne muy por debajo del nivel actual del suelo. Podría haber todo un nivel oculto de la Hazne sumergido bajo siglos de arena. Así que, en 2003, Farayat comenzó una gran excavación. Su apuesta no tardó en dar sus frutos. A 6 metros bajo la superficie, realizó un descubrimiento. 4 cámaras funerarias. En su interior, los huesos de 11 personas. Esta es la cuarta tumba que excavamos. En ella encontramos un hombre enterrado y algunos ganchos para colgar ofrendas como incienso. La Hazne es más que un monumento. Es un mausoleo con una cripta debajo.